Ok, como les comentaba, vamos a reflexionar en un tema misionero, algo que tiene que ver con las misiones. Y les decía hace un momento, la razón de poder tomar estos jueves es poder recordar la responsabilidad que tenemos como iglesia. No solamente tenemos el privilegio de reunirnos semanalmente, jueves tras jueves, domingo tras domingo, las otras actividades de la semana que la iglesia desarrolla para el desarrollo de cada uno de nosotros como creyentes, sino que también debemos de prestar atención en lo que tiene que ver con misiones. Una iglesia, un cristiano que no hace misiones, que no comparte el evangelio de Jesús, que no se tome el tiempo para en el trabajo, en la escuela, en la parada de camiones o mientras usted va a su trabajo, compartir del evangelio del Señor, compartir las buenas nuevas, pues debiera de ponernos un poco alerta si usted y yo no lo estamos haciendo. Porque la palabra del Señor es muy clara al invitarnos, al compartir lo que hemos recibido del Señor. ¿Cuántos han recibido una buena noticia de parte de Dios a sus vidas? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido una buena noticia, que aunque somos pecadores, hay salvación para nuestras vidas. Y esa es la intención primera de poder reflexionar sobre estos temas misioneros. Entonces, ahí donde está, abroche su cinturón, vamos a subirnos a una dinámica de poder estudiar la palabra de Dios desde un enfoque misionero. ¿Está listo? Por tiempo hemos hecho evangelismo y hemos hecho misiones de múltiples maneras. Yo recuerdo hace algunos años y todavía algunos lo continuamos haciendo, las maneras tradicionales o las maneras de hacer misión o de llevar el evangelismo, hacerlo, lo podemos hacer a través de un evangelismo casa por casa, ¿verdad? Tocando casa a casa, o un evangelismo persona a persona se le llama, un evangelismo personal. Y también, ¿quién no ha estado en alguna campaña evangelística, en una campaña de milagros, ¿verdad? Donde Dios, por medio de su palabra, hay una palabra que se lanza y muchas personas se convierten al evangelio. ¿Quién se convirtió de los que estamos aquí en una campaña evangelística? Puede levantar su mano. ¿No? Amén, hermana Lucía. ¿Quién fue alcanzado porque le tocaron en su casa? Llegaron a su casa. Amén. Y los demás pues fueron otras formas en las cuales se utilizó. Por mucho tiempo son las maneras más comunes de evangelismo. Sin embargo, yo quiero que hoy podamos explorar nuevas formas de hacer evangelismo. Hoy nuestras nuevas generaciones estamos frente a un reto como jóvenes, como atender a la niñez también, de cómo le llamamos el evangelio de Jesucristo en una manera en que ellos puedan atenderlo. Y yo quiero en esta hora poder reflexionar en un profeta que es el del Antiguo Testamento, que es el profeta Jonás. Y quiero que vaya conmigo por favor al Antiguo Testamento, a la sección de los profetas menores. Y son menores no por importancia, ¿verdad?, sino por su extensión. Son libros muy cortos y vamos a reflexionar un poco sobre la vida del profeta Jonás. Búsquelo, encuéntrelo y ahí póngale un separador o póngale la mano. Vamos a leer alguna parte de este libro. Algunos han llamado al profeta Jonás, algunos han dicho más bien que la manera correcta de dirigirnos a Jonás sería el de un antiprofeta. Un antiprofeta. Alguien que predica, pero como no queriendo que se convierta la gente. ¿Ok? Vamos a reflexionar un poco en ello. Entonces vamos a hablar del profeta Jonás, o como muchos le han llamado, el antiprofeta. Si alguien quisiera sacar un modelo de evangelismo, hermano, un modelo de hacer misiones, Jonás nos dice cómo no hacerlo. Pero vamos a ver esta dinámica del Señor, como tiene que, a veces de las cosas que no se deben de hacer, también encontramos una enseñanza para nuestras vidas. ¿Ok? Quiero contarles un poco de la historia, de lo que pasa alrededor de la historia de Jonás. Jonás es un profeta, un hombre hebreo, un hombre que vive en el tiempo del reino dividido, que se le conoce de la historia de Israel, donde está el reino del norte y el reino del sur. La ciudad a la cual Jonás es enviado a predicar es una ciudad llamada Nínive.
Nínive es una de las 3 ciudades del imperio asirio más importantes del mundo antiguo. ¿Y quiénes son estos asirios o el imperio asirio, la cual Dios le manda que él predique a él la palabra del Señor? Los asirios, hermanos, son algo así como los nazis del Medio Oriente. Eran hombres malvados, malévolos, sanguinarios, hombres que en muchas ocasiones habían atacado a Israel. Si pudiéramos hoy geográficamente ubicar Nínive, ¿dónde está? Lo ubicaríamos en lo que hoy es Irak. Lo que hoy es Irak geográficamente es donde podemos ubicar geográficamente la ciudad de Nínive. Entonces Nínive es una de las 3 capitales del imperio asirio a la cual Jonás es enviado a predicar. ¿Y cómo era la forma de operar de los ninivitas, del imperio asirio? Bueno, tengo aquí, investigué 4 formas o por procesos por los cuales el imperio atacaba y conquistaba las ciudades. En primer lugar, lo que hacían los asirios, los de Nínive, es que se organizaban y lanzaban una redada al pueblo que querían conquistar. En segundo lugar, lo que ellos hacían es que arrancaban los ojos de los hombres más viejos de la ciudad. Después de que arrancaban los ojos de los hombres más viejos de la ciudad, lo que hacían los ninivitas era que asesinaban a las mujeres y a los niños delante de los hombres que les habían quitado los ojos. De tal manera, por un momento imagínense, hombres sin ojos escuchando cómo sus familiares están muriendo. Después de este momento sanguinario que ellos hacían, lo que procedía para ellos era que apilaban todos los cadáveres en un sector y los incendiaban. Entonces, a la ciudad a la cual Jonás está siendo enviado no es una blanca palomita, pues. Es una ciudad que es sanguinaria, una ciudad que ha sido enemigo de Israel y que lo ha atacado en algunas ocasiones. Inclusive, la primer manera en la cual los ninivitas atacan a Israel, ya más de una manera más organizada, es lo que hacen en el reino del norte. 10 de las tribus son llevadas cautivas y se desaparece la línea de las 10 tribus de Israel. Ellos son los que conquistan, ellos son los que dividen y llevan cautivos al reino del norte de Israel. Todo esto lo comento, hermanos, para que nos podamos poner en contexto en cómo el profeta Jonás está teniendo un grave problema. Y no quiero justificar la acción de él, pero yo sí quiero que por un momento pensemos y nos pongamos en los zapatos que Jonás tiene puestos en ese momento. Primer libro y segundo libro de Reyes nos habla de lo que estoy relatando sobre cómo los ninivitas, el imperio asirio, atacaban a las ciudades de Israel. En otras palabras, los ninivitas producían terror. Eran los nazis del mundo antiguo. Eran hombres que eran malvados, sanguinarios y no tenían un gramo de compasión cuando ellos atacaban. Simplemente ellos sembraban terror y era la manera en que ellos conquistaban y se expandían geográficamente en el mundo antiguo. En el 721, que es lo que estoy diciendo, fueron llevados cautivos 10 de las tribus y entonces comenzó el exilio de 10 tribus que hasta este momento están desaparecidas o se diluyeron con el paso del tiempo. Todos estos hombres que fueron llevados cautivos por los asirios, después regresan unos pocos de asirios y unos pocos de los israelitas, y ahí es donde nace la famosa región o la famosa nación de los samaritanos. Los samaritanos, aquellos que los judíos no quieren, que rechazan, que no ayudan y que les tienen un pavor, han sido hombres que fueron llevados cautivos por los asirios y que regresaron y se mezclaron con los asirios. Judíos y asirios, estos que estoy relatando, tuvieron hijos y nace la ciudad o la etnia de los samaritanos. Por eso los judíos no los quieren, por eso los odian, porque han sido hombres que no son 100% judíos, sino que se han mezclado con otras razas paganas. A través de este pasaje que vamos a leer hoy, a través del relato de Jonás, quiero explicar 3 puntos de cómo no hacer misiones. Por eso les decía que el profeta Jonás nos habla de cómo no hacer misiones. Por eso se le llama el antiprofeta también, porque era un hombre que aunque predicó la palabra del Señor, parecía que no quería que se convirtieran. Y el relato lo conocemos a la perfección, sobre todo aquellos que tenemos tiempo en la iglesia y que nos lo han enseñado en las escuelas dominicales, ¿verdad?
Entonces vamos a recordar y vamos a darnos cuenta que por un lado pues sí es una historia de niños, pero si ya nos detenemos, como que no es una historia muy de niños, ¿no? Por el trasfondo que está tratando el profeta Jonás de hacer. Vayamos al capítulo 1, versículo 1 y 2, para poder hablar sobre cómo no hacer misiones. Si usted es de los que les gusta anotar, póngale ahí, cómo no hacer misiones. Por medio del profeta Jonás, él nos va a decir cómo no debemos hacerlo. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a leer el tercero también. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Dónde? Lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que yo quiero decir de cómo no hacer misiones es que la manera equivocada de hacer misiones, cómo no debemos hacer misiones con base a la historia de Jonás, es que no huyas del llamado que Dios te ha hecho para predicar la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, debo de decir que todos tenemos ese llamado. Nadie de los que estamos aquí puede decir: yo no he sido llamado para compartir las buenas nuevas de salvación. Nadie se puede excusar después de haber recibido a Jesucristo en su corazón, haber sido transformado y haber sido perdonado sus pecados. Ninguno de nosotros, hermanos, tenemos pretexto ni excusa para decir: yo no he sido llamado para predicar las buenas nuevas de salvación. No hay tal cosa, no existe. Cada uno de los que estamos aquí sentados hoy hemos recibido un llamado del Señor de compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí hemos recibido ese llamado. Es un llamado que va implícito al momento de recibir a Jesús en nuestro corazón, porque hemos recibido algo de gracia. Y que dice la palabra de Dios, que de gracia también debemos de hacerlo. Quiere decir entonces que ninguno de nosotros debemos de tener la actitud que Jonás tiene al recibir o al recordar el llamado que tiene de ir a predicar al perdido. Jonás nos dice a través de su actitud: no huyas de tu llamado. Repite después de mí: no quiero huir de mi llamado. No quiero huir de mi llamado. El Señor nos hace un llamado precioso de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y mira la mentalidad de Jonás por un momento. Jonás piensa, qué ingenuo es, ¿verdad? Piensa que hay un lugar en la tierra en el cual Dios no puede hacer, no está. Dice: pues me voy de Jerusalén, me voy de Israel y me voy lejos, 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 allá a lo último de la tierra, que es donde se cree que estaba la ciudad de Tarsis. La ciudad de Tarsis, algunos proponen que está en el extremo, en la pura punta de lo que hoy es España. Hay una región donde probablemente se ubica la ciudad de Tarsis. Es decir, Jonás quería irse al fin del mundo creyendo que iba a huir de la presencia del Señor. La actitud de Jonás fue huir. Después de escuchar el mandato que Dios le hace de que vaya a Nínive a predicar, lo que Jonás hace es huir. Y huye al fin del mundo creyendo que en algún lugar del mundo hay una parte donde Dios no tiene el poder y donde Dios no está. ¿Por qué Jonás huye de la presencia de Dios y por qué Jonás huye de su llamado? En primer lugar, Jonás huye de su llamado porque hay que comprender un poco la mentalidad del judío en este tiempo. Ellos han desarrollado una mentalidad en la cual, en primer lugar, el nombre de Dios es tan fuerte y tan sagrado que no pueden pronunciarlo. Es decir, utilizan otras formas para referirse a Dios. Pueden referirse como Adonai, pueden referirlo como el Shaddai. Utilizaban palabras en las cuales se referían a Dios, pero más bien eran como atributos de Dios. ¿No? Entonces, lo que ellos comprendían es que Dios es tan sagrado que no puedo pronunciarlo. En segundo lugar, Dios es tan nuestro, decían ellos, que solamente Jehová o nuestro Dios vive en nuestro país. Él no puede vivir en otra región, solamente vive en Jerusalén. Vive en el templo, ahí es donde tiene su morada y ningún otro país puede acceder a la bendición de tener a un Dios. Y en tercer lugar, es que los judíos habían desarrollado una mentalidad en que solamente ellos iban a ser salvos.
todas las demás naciones que eran paganas iban a morir por el juicio de Dios. Entonces, cuando Jonás recibe el llamamiento de ir a predicarle al pueblo que había en algunas ocasiones invadido a su país, en otras palabras, hermanos, eran sus enemigos. Es como algo así. ¿Alguien recuerda el suceso histórico aquel de los nazis, verdad? A los nazis se les recuerdan en la Primera y Segunda Guerra Mundial por haber matado y asesinado a millones de judíos, ¿verdad? Es como que a un judío, hoy en aquel tiempo le hubiéramos dicho que fuese a predicarle a Adolfo Hitler, por ejemplo. Después de haber matado a tanta gente, Dios le manda a un judío a decirle que hay salvación para él. ¿Cómo es la sensación de alguien que Dios le ha mandado a predicarle el evangelio a alguien que le ha hecho daño, pues? Ese es el problema que Jonás tiene. Jonás por eso huye porque no puede concebir en su mente pequeña y limitada que Dios no puede también alcanzar y salvar a aquellos que están perdidos. Y por lo tanto lo que Jonás hace es huir de su llamado. Jonás huye del llamado que Dios mismo le había hecho para poder alcanzar a una nación que también merecía salvación. Jonás no puede alcanzar a entender en su mente que los ninivitas, aquellos que habían asesinado a muchos de los suyos, a muchos que habían arrancado los ojos de sus propios familiares, de su propia nación, que habían asesinado a hombres y mujeres, no concebía en su mente limitada que había perdón para ellos. Y a veces no es muy distinto nuestro pensamiento. Aunque con nuestras acciones no decimos, ninguno de nosotros libremente va a decir, alguien no merece perdón. Pero cuando nosotros somos un poco selectivos en compartir el mensaje de Dios, nos convertimos en personas que estamos diciendo, a algunos Dios sí los puede alcanzar y a otros Dios no los puede alcanzar. Lo hacemos con nuestra actitud. Por eso la primera manera de cómo no hacer misiones por medio del profeta Jonás es que no huyas de tu llamado. Dios te ha traído a su iglesia, Dios te ha perdonado, Dios te ha regalado el maravilloso don de la salvación. No te quedes con la bendición de compartir con otro lo que tú has recibido. ¿Qué has recibido? Has recibido salvación. Dios nos ha rescatado de una muerte eterna sin Cristo, en un lugar en el cual hay sufrimiento porque Dios no está en ese lugar. Hemos sido rescatados de una eternidad sin Cristo. ¿Cuántas personas conocemos que todavía no han llegado a los pies del Señor? Y van sentados ahí a tu lado cuando vas rumbo al trabajo. Están igual que tú esperando el camión. Tú eres salvo, pero hay alguien que todavía no lo ha sido. No huyas del llamado. Tal vez hoy no vamos a huir de la ciudad, pero sí huimos con nuestra actitud apática de decir, bueno, pues no comparto, hoy no tengo ganas, hoy me levanté sin ganas. Hoy lo limitamos todo a me siento bien, lo hago, y no me siento bien, no lo hago. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia y pues me voy a la iglesia, y pues hoy no quiero ir a la iglesia y se queda en su casa. Porque limitamos nuestras acciones a nuestros sentimientos, a cómo me siento. Pero Roger, si nos limitamos a los sentimientos, no hiciéramos muchas cosas. ¿Cuántas veces te has levantado sin querer ir a trabajar? Pero sabes la que te espera, ¿verdad? Si no lo haces. A veces, la verdad. Pero tenemos que comprender cuál es nuestro llamamiento. Es un llamamiento eterno, un llamamiento de reconciliación de las personas que todavía están separadas de Dios, para que se acerquen a Él. En primer lugar, entonces, Jonás nos enseña, no huyas de tu llamado, no huyas del llamado que Dios te hizo de predicar el evangelio del Señor. La segunda acción o la segunda forma que Jonás nos enseña de cómo no hacer misiones la vamos a encontrar en el versículo 6, y es, no duermas cuando hay que orar. Vamos al versículo 6. Vamos a leer del 4 para que agarremos ahora la historia. Después de que huye y agarra el barco hacia Tarsis, Jonás cree ingenuamente que está huyendo de la presencia de Dios. Y digo ingenuamente porque es lo único que podemos comprender a través de este pasaje bíblico. Ya en el barco, ya yendo rumbo a Tarsis, dice el versículo 4, que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios.
y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La segunda manera de cómo no hacer misiones es: no duermas cuando tienes que estar haciendo algo, cuando tienes que estar orando, cuando tienes que estar accionando. No duermas. Miren la actitud que Jonás tiene. Él reposadamente cree que le ganó el round a Dios y se va abajo de la nave y se echa a dormir. Se echa a dormir. Mientras tanto, arriba está el viento a todo lo que da y la nave está a punto de partirse. Tanto que los marineros lo que hacen es que tiran los enseres que tienen, los alimentos, lo que llevan para poder rescatar el barco y su propia vida. Todos noten la actitud que tienen los marineros. ¿Qué están haciendo los marineros? Orando. Cada uno está orando a su Dios. Y el único que no estaba haciendo eso, ¿quién era? Jonás. Por eso les digo que es un antiprofeta, pues. Él estaba dormido cuando había que clamar buscando la ayuda divina. Los marineros pareciera ser que demuestran más fe que el propio Jonás. Ellos estaban orando a sus dioses falsos. Estaban pensando que ellos los iba a rescatar. Y el que tenía la solución, el que tenía el acceso al Dios verdadero, mi hermano, estaba dormido. Hay actualmente muchas religiones que intentan acercarse a Dios. Pero la verdadera fe, hermanos, es la que usted y yo practicamos. Una fe que es genuina, una fe que nos accede al Padre. Todas las demás religiones son una serie de pasos para poder humanamente acercarse a Dios. Pero en nuestra fe, noten bien que es Dios el que baja a nuestro encuentro. Las demás religiones intentan por medio de obras, por medio de oraciones, por medio de cosas, acercarse a Dios. Pero el maravilloso mensaje de nuestra fe es que nuestro Dios se hizo hombre, se encarnó y se encontró con nosotros aquí mismo en la tierra. Él descendió. Y note bien que muchas veces nosotros, aunque físicamente no estamos dormidos debajo de una nave, nos encontramos sí dormidos en nuestra actitud. Toda la gente hace lo posible por acercarse a Dios. Hay diferentes religiones que hacen lo posible. Yo me quedo admirado como semana tras semana vemos en las calles al grupo de los testigos de Jehová. Tienen una fe que sabemos que hay cosas que no están bien desde el punto de vista bíblico, pero si hay algo que reconocerles es la pasión por la cual hacen las cosas. Yo me pregunto, ¿no será la actitud que tenemos como la de Jonás, dormidos en nuestra recámara? Todo mundo haciendo lo posible. Los marineros oraban a sus dioses, pero sus dioses no podían salvarlos. Usted y yo somos los Jonás que necesitamos no estar dormidos, hermanos, sino levantarnos y elevar nuestra oración a Dios para que pueda traer salvación a una sociedad que está perdiéndose cada día en Cristo. Por eso, no te duermas, no duermas cuando hay que estar accionando. No duermas, por favor. No duermas, no sea que el Señor nos levante como levantó el patrón o el jefe de la nave, que nos diga: ¿qué tienes, dormilón? ¿Hay o amén? ¿Amén o hay? ¿O hay amenes? No duermas, hermano. Jonás nos dice: no te duermas, no te duermas. El tiempo se agota. Cada día hay oportunidad de predicar el evangelio del Señor. Hermanos, no tienen idea de la cantidad de personas que están así de llegar a los pies de Cristo. Solamente falta que alguien les diga: hermano, hermana, amigo, hay una esperanza para ti. Y las personas, ¿cuál es esa esperanza? Porque ya busqué de 1000 maneras y no encuentro cómo salir de este problema. Y entonces tú y yo le decimos: mira, hay una persona que se llama Jesús de Nazaret, que vino al mundo, que murió por ti, que murió por mí, que te ama incansablemente. Y las personas que dicen: yo quiero eso. Por eso dice la palabra de Dios que los campos ya están listos. Ya están listos. Pero ¿qué falta, Silvano? Obreros. Falta una actitud adecuada
para poder salir y levantar la cosecha que el Señor está preparando para nuestras vidas. Jonás, después de que se levanta, le preguntan a él, más bien lo que hacen es que tiran suerte para ver quién de todos ahí era el malo, quién era el que estaba ocasionando este furor o este enojo de Dios y que estaba produciendo estos vientos tan fuertes. ¿Y a quién creen que le cayó la suerte? Pues a Jonás. Entonces, ya que supieron, versículo 8, le preguntaron, dinos ahora, ¿por qué ha venido este mal? ¿Qué hiciste? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová. Pues parecía que no, ¿verdad? Temo a Jehová, dice, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Si pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, huyendo de nuestro llamado, hermanos, yo quiero decirte que no. El Señor siempre va a poner algo y siempre va a poner algo en tu vida para que tú regreses al llamado que Dios te ha hecho a tu vida. Porque es un asunto de Dios, no es un asunto de nosotros. En nosotros está, ahora sí como dice, flojito y cooperando a que el Señor haga algo con nosotros. Porque por más que queramos poner resistencia, el Señor siempre va a poner algo porque sabe bien Dios el amor tan grande que nos tiene para poder cumplir el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Jonás, ahí está, dice, está huyendo. Versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos pues contigo? ¿Qué hacemos contigo? Para que el mar se aquiete. ¿Y qué les dijo? Tómenme y échenme al mar. Y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero usted cree que inmediatamente los marineros lanzaron a Jonás al mar. Miren la actitud que tienen estos marineros, sabiendo que era el culpable. No fue lo primero que hicieron. El versículo 13 nos va a ayudar a saber qué es lo que hicieron. Versículo 13, ya sabían cuál era la solución para que la tempestad se calmara. Ya sabían cuál era. Pero note lo que hacen estos marineros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Querían buscar una manera de salvar la vida de Jonás, pero no fue posible salvar la vida de Jonás. Ellos buscaron tornar la nave a tierra. Es decir, hicieron lo humanamente posible para poder cambiar el destino de la tormenta que estaba pasando. Pero finalmente se dieron cuenta que la única salida para que el mar se calmara, ¿cuál era? Era arrojar a Jonás al mar. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dieron, te rogamos ahora. Jonás ya no está en el barco, se quedan los marineros. Y miren lo que sucede. Esto no lo veía venir Jonás. Toda una embarcación, toda una tripulación se convierte el Señor. Y dice, entonces, ¿qué hicieron los marineros? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Toda una multitud idólatra se convirtió a Jehová de los ejércitos. Nosotros predicamos con nuestras acciones, hermanos. De hecho, hay un hombre en la historia de la iglesia cristiana llamado San Francisco de Asís. Él decía una cosa que me parece que es muy trascendente para nosotros. Cuando él preparaba a los equipos de evangelismo y los mandaba a predicar la palabra del Señor, él decía, prediquen el evangelio del Señor y si es necesario, hablen. Porque decimos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. O lo contrario, si nuestras palabras no van respaldadas con nuestras acciones, no nos creen. Porque nuestras palabras tienen que ir respaldadas con mi accionar. Las personas puede ser que se conviertan más por mi actitud, por mi testimonio, por cómo soy yo, por cómo comparto, por cómo ayudo, por cómo estoy cerca de las personas. A veces predicar no se trata de decirles abiertamente así, de buenas a primeras, porque hay personas que si tú le hablas de Jesucristo, se cierran.
Pero nadie se va a cerrar a una ayuda. Mientras tú te ganas a esa persona su amistad, su confianza, llegará un momento en el cual tú puedes predicarle abiertamente de Jesús de Nazaret que transforma vidas. Jonás es lo que pasó con él. Él no pensaba que iba a rescatar a estos marineros, los alcanzó. Pero no es un asunto de él no quería. Lo que pasa es que Dios tenía control de la vida de Jonás. Y a veces va a pasar así con nosotros. Vamos, porque el tiempo se va y quiero terminar. ¿Y qué? Y control de la vida de los marineros. Dios tuvo amor por los marineros. Bueno, vamos, porque quiero terminar. Está bueno esto. Primero, no huyas de tu llamado. No te duermas cuando hay que estar accionando. No te duermas, levántate. Y el tercer lugar, y es así es en forma afirmativa: ten amor por el perdido. Nuestro profeta o antiprofeta Jonás no ofreció un mensaje de reconciliación y de perdón. Capítulo 3, versículo 4. Pasa lo del gran pez, es vomitado, Dios le vuelve a hablar y finalmente Jonás obedece el llamado que Dios le había hecho al principio. A veces no hay manera de huir de la voluntad del Señor, hermanos. Jonás nos relata perfectamente eso. A veces no podemos huir de la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Dios le vuelve a decir a Jonás: ve a Nínive, predica a esa gran ciudad. Versículo 4, vamos a encontrar un mensaje. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, ¿qué decía Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era su mensaje. No había introducción, no había ilustración, no había bosquejo, no había aplicación, no había nada de eso no había. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Finalmente Jonás hace lo que Dios le pide, pero en su corazón no está el amor por los ninivitas. Finalmente ya no le queda otra opción y Jonás hace lo que Dios le pide. Pero él lanza la palabra, pero en su corazón no hay una convicción de arrepentimiento para que esas personas que son sus enemigos, que han hecho sufrir a su pueblo, que han estado siendo muy sanguinarios con ellos, no quieren el corazón que se conviertan a Dios. Porque no puede comprender Jonás que un pueblo tan sanguinario tenga acceso al perdón de Dios. Y es un problema de Jonás, no es un problema de Dios. Dios quiere rescatar no solamente el pueblo de Israel, quería rescatar a todos aquellos que se entregaran el corazón y la fe al Señor. Y es lo que sucede con los ninivitas. Pero Jonás no tiene amor por el perdido. No tiene amor por el perdido. Va porque ya no le queda otra opción. No vaya a ser a ver cuál era la otra cosa que le iba a pasar si él se lo había tragado un gran pez. Si iba a volver a oír, no sé qué hubiera pasado. Pero Jonás obedece, va y con su mensaje tan, no sé cómo decirlo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y lo que él no pensaba que iba a suceder, sucedió. Sucede un gran avivamiento en la ciudad de Nínive. Desde el hombre más importante hasta el más pequeño se convierte a Dios. Y eso es una aplicación clara de lo que sucede cuando lanzamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es respaldada no por el emisario, sino porque la palabra de Dios tiene poder para alcanzar. Aunque Jonás no tenía su corazón para que los ninivitas fueran alcanzados, la palabra de Dios fue respaldada por Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, examina los corazones. A veces vemos y pensamos a hombres y mujeres que utilizan los púlpitos y vemos que no hay algo verdaderamente de Dios en ellos. Y decimos, ¿cómo es que Dios los usa? Dios no los usa en medida o en proporción de lo que ellos son. Los usa porque Dios va a respaldar siempre su palabra. Su palabra es la que va a respaldar. No respalda propiamente los ministerios, respalda su palabra. Y lo que Dios hace en este pasaje de Jonás es que Él respaldó la palabra. Jonás no pensaba que ni uno solo se iba a convertir. Pero mira, toda una nación se convierte. Todos se convierten. Proclaman ayuno y empiezan a orar y empiezan a clamar.
Y saben, mire, Dios ya había hecho un edicto para ellos. Dios los iba a destruir. Pero mira, Dios cambió de opinión. Dios cambió de opinión porque su corazón, el corazón de los ninivitas se entregó al Señor. ¿Se arrepintió el Señor? ¿Se equivocó el Señor? No. Es que un corazón arrepentido es capaz de mover las fibras más sensibles de nuestro Dios. Lo que Dios ya había querido hacer con los ninivitas, lo cambió porque ellos se arrepintieron y se entregaron al Señor. El profeta Jonás nos enseña con esta actitud que debemos de tener amor por el perdido, sin distinción. Santiago nos habla mucho de las distinciones. Eso lo estuvimos hablando el día de ayer con los jóvenes, capítulo 2, sobre la acepción de personas. Tenemos que tener amor por el perdido, ofrecer un mensaje de reconciliación y de perdón. Este Jonás pareciera ser a muchos de nosotros que hemos escuchado mensajes a sálvate porque si no te vas a ir al infierno. O predicaciones en los años 90 de la segunda venida de Jesús, que lo que ocasionaban era por medio del miedo y del temor que la gente se acercara a Él. Pero acercarnos al Señor por miedo, por temor, debemos de en realidad buscar el principal motivo de la predicación es una reconciliación con el Señor y el perdón de los pecados. Una reconciliación con el Señor. Y eso se parte a partir de tener amor por el perdido. Predicó Jonás con un corazón que no quería que nadie se convirtiera. Él no quería que uno solo se convirtiera. Y si no me quieres, puedes terminar de leer el libro de Jonás. Después de que hace eso, en el día 39 sale a la orilla de la ciudad a una colina, siembra una plantita que le da una sombra y él acomodamente se espera. ¿A qué? A ver el juicio de Dios. Seguramente estaba haciendo su devocional cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Ay, ahora me va a tocar ver un pasaje increíble, dijo Jonás. Porque él no sabía que se habían arrepentido los ninivitas ni que Dios había cambiado de parecer. Y cuando Dios manda un pequeño gusano y seca la planta, miren qué comparación tan increíble. Dios manda un animal tan grande como un gran pez, pero Dios manda también a un pequeño gusano para enseñarle algo a Jonás. Jonás tenía más misericordia de una planta que no había hecho nada para que creciera, que por una ciudad tan grande que necesitaba el perdón de Dios. A veces somos así nosotros como Jonás. Amamos nuestra comodidad, amamos nuestro trabajo y es importante porque es nuestro sustento. Pero ¿qué tanto amamos al perdido? ¿Qué tanto amamos a aquellas personas que no han recibido al Señor en su corazón? Personas que en tus manos está poder decirles un mensaje de salvación, porque probablemente ese día es el último día que tienen de vida y se mueren sin Cristo. Qué triste será que el Señor nos reclame lo que no hicimos. Por eso a partir de este día, hermanos, debemos de tener una actitud de no huir del llamado, no huyamos del llamado, ser siempre prestos al llamado, no dormirnos, sino accionar. Pero sobre todo, tener amor por el perdido. Roger, tener amor por el perdido. El amor al perdido, hermanos, es lo que va a motivar el que nuestra predicación siempre sea una predicación que vaya y que sea en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cuándo es un buen tiempo para evangelizar? ¿Cuándo es un buen tiempo para presentar el mensaje del Señor Jesucristo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay un horario, no hay un día. Que el Señor nos permita abrir nuestros labios. Porque hay personas en tu trabajo, hay personas en tu escuela, hay personas en tu vecindario que todavía no conocen del Señor. Pero tú sí le conoces a Él. Y esa es una responsabilidad tan grande que pesa sobre nuestros hombros, que no vaya a ser un día que cuando nos presentemos delante del Señor y Él nos pida cuenta con lo que hicimos aquí en la tierra después de haberle conocido, le digamos: Señor, me dio flojera, no tuve tiempo, no quise, no me sentía de buen humor. Que el Señor cambie nuestra mentalidad.